Seguimos avanzando a buen ritmo en el curso de Derechos Humanos para personas no abogadas. Ya hemos aprendido mucho respecto a esta interesante temática. A continuación, nos adentramos en el módulo 7, de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. El objetivo general de este módulo es comprender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Al finalizar este módulo, tú podrás comprender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y cuáles son los derechos humanos que les asisten. Los módulos fueron adaptados a un formato virtual, donde encontrarás videos con la presentación de la profesora Lorena González Pinto, las presentaciones que ella utilizó en cada uno de los módulos, así como los recursos audiovisuales sugeridos y la utilización como guía del documento Propuesta de Capacitación en Derechos Humanos para Estudiantes de Carreras Universitarias No Jurídicas, donde encontrarás la explicación en detalle de todos los contenidos brindados en este curso. Los contenidos que se desarrollan en este módulo son 4 principios rectores para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a ser oído y participar, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, sistemas internacionales de protección, como lo son las Naciones Unidas y la OEA, caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala, en relación a las medidas de protección, caso Hellman contra Uruguay y Atala Rifo contra Chile, en relación al desarrollo progresivo, caso Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay en relación al derecho a la vida, caso Bulacio versus Argentina, en relación al derecho a la integridad personal, caso Ramírez Escobar contra Guatemala, procesos de adaptación, caso Ramírez Escobar contra Guatemala en relación a los procesos de adopción, caso de las niñas Jan y Bósico contra República Dominicana en relación al derecho de la nacionalidad, caso Cervellón García y otros contra Honduras, igualdad ante la ley y no discriminación, opinión consultiva OC 1702, condición jurídica y derechos humanos del niño, derecho a la educación, caso González Yui contra Ecuador en relación a la interseccionalidad de la discriminación, tareas infantiles, trabajo infantil, peores formas de trabajo infantil y por último, masacres de El Mozote y lugares aledaños versus El Salvador en relación a la violencia sexual. ¿Estás lista? ¿Estás listo? A continuación nos adentramos en nuestro penúltimo módulo de este curso, Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. El Día Universal de la Infancia. El 20 de noviembre se celebra el Día Universal de la Infancia. Un día para concienciar sobre la situación de los niños y niñas más desfavorecidos, para defender sus derechos y para actuar y colaborar con aquellas campañas e iniciativas que trabajan para protegerlos. No es una fecha elegida al azar. El 20 de noviembre de 1959 se firmó la Declaración de los Derechos del Niño. Era la primera vez que los países se reunían para debatir sobre los derechos de los niños y niñas de todo el mundo. La declaración fue firmada por 78 países e incluía 10 principios, como el derecho de los niños a recibir una educación y a no ser discriminados por ningún motivo. Sin embargo, estos principios no eran suficientes, porque la declaración no era vinculante. Eso significa que los países no estaban obligados a cumplirla. Por eso, gobiernos de todo el mundo, ONG e instituciones siguieron trabajando para preparar un nuevo texto que defendiera los derechos de la infancia. 3 décadas más tarde, el 20 de noviembre de 1989, se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN. Esta convención fue firmada por 195 estados y, a diferencia de la anterior, sus firmantes deben comprometerse a cumplir con los derechos de la infancia. A día de hoy, solo hay un país que no reconoce la convención: Estados Unidos. La CDN contiene 54 artículos, pero puede resumirse en estos principios fundamentales: el derecho de los niños a tener una vida saludable, una educación de calidad y a estar protegidos contra la violencia y cualquier tipo de abuso.
A pesar de existir una Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos de los niños se crearon porque los menores requieren una protección especial. La Convención también establece una serie de obligaciones y responsabilidades para los adultos que deben cuidar del bienestar de los niños: gobiernos, padres, familiares, profesores, médicos y otros profesionales. Algunas situaciones donde se afectan los derechos humanos de los niños y las niñas. Hay muchísimos, tal vez cada uno de ustedes puede hacer una reflexión en su país, en qué situaciones es donde más se violan los derechos humanos de los niños y las niñas. En primer lugar, tenemos el tema de la movilidad humana, niños separados o niños no acompañados, donde está todo ese proceso de deportación, que los regresan a sus países de origen, de rechazo, o cuando hay una cancelación de la permanencia del padre o la madre. Luego también en los conflictos armados, en los centros de detención, también lamentablemente ha habido desapariciones forzadas de personas menores de edad. Pobreza, la extrema pobreza también ha hecho que nuestros niños y niñas tengan esa situación de falta de acceso a la educación. Los pueblos indígenas, los niños y niñas indígenas, el tema de las adopciones, luego la sustracción de menores en situación de riesgo y esclavitud. Importantísimo, y que lo dice la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas de 1989, es que toda situación que involucre a un niño o a una niña deben aplicarse 4 principios rectores. El primero de ellos, el de no discriminación, esto ya lo hemos hablado en varias oportunidades. En segundo lugar, el interés superior del niño. Luego, el derecho a ser oído y participar. Y el cuarto principio fundamental es el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Es decir, que todas las decisiones estatales, sean judiciales o administrativas, las decisiones sociales o familiares, deben de contener estos 4 principios rectores. A veces ha habido una confusión, ¿qué es lo que entendemos del interés superior de niños, niñas y adolescentes? Y porque no es una receta única, no es la misma situación ni la misma solución para todos los niños o niñas. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en el marco de Naciones Unidas cada convención crea un comité? Pues la Convención de Derechos del Niño creó el Comité de Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes, y hace una observación general 14. Si ustedes tienen interés en profundizar cómo identificar, cómo aplicar este interés superior en un caso concreto, les invito a leer la observación 14 sobre el derecho del niño a que el interés superior sea una consideración primordial. Aquí es muy importante porque el comité va desglosando cuáles deben ser los pasos. No vamos a entrar a todo el detalle de esta observación general del Comité de Derechos del Niño, pero he tomado algunos aspectos que me parecía importante compartirlos el día de hoy. El primero de ellos es que todas las decisiones que se tomen sobre el interés superior debe evaluarse y determinarse caso por caso, teniendo en cuenta la situación específica de cada niño, niña o adolescente, teniendo en cuenta el contexto, porque no va a ser la misma situación de un niño que está migrando en un país de tránsito, separado de sus padres, que un niño o una niña en su respectivo país y protegido por su entorno más cercano, que es la familia. Para ello se requiere una evaluación y una determinación de elementos pertinentes en cada caso concreto.
Aquí yo había tratado de hacer un ejercicio una vez con UNICEF precisamente y con ACNUR y la OIM, y entonces identificábamos 10 aspectos o elementos que se deben tener en cuenta en cada caso concreto. Primero, el género. Luego, determinar la edad de la persona menor de edad. Y si no se puede porque no tiene partida de nacimiento, porque nunca ha sido inscrita, se pueden considerar distintos aspectos como la apariencia física y la madurez emocional. También la raza o etnia, el idioma que habla, la relación con las personas que la acompañan, ¿verdad? Si son los padres, porque muchas veces puede haber tráfico y trata de personas, o en el mismo país una explotación laboral, el nivel de educación, la religión, las creencias que tienen, la identidad cultural, la nacionalidad, el estado civil. También si hay sospechas o no de que estos niños o niñas o adolescentes están siendo controlados o vigilados por personas acompañantes, si hay estados emocionales alterados. Por ejemplo, si la persona menor de edad tiene miedo, tiene ansiedad, está llorando, si se sospecha que se encuentra incluso bajo el efecto de alguna droga o fármaco, y necesidades específicas. Por ejemplo, si hay una situación de riesgo, por ejemplo, una niña o una adolescente embarazada, o una niña en relación o adolescente en una relación impropia. También si son víctimas sobrevivientes de violencia sexual, si tienen alguna discapacidad física, visual, auditiva, y si tienen necesidad de una protección internacional. Como ven, aquí estamos puede haber un caso concreto, pero debemos ir viendo a todos los elementos que puedan ser relevantes para el caso concreto para, como yo les dije, evaluar y determinar el interés superior. Entonces, de acuerdo a esta observación del Comité de Derechos del Niño y la Niña, el interés superior es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. Esto también es importante, yo por eso quería dedicar unos minutos a esto, porque me parece importante que si ustedes van a incidir en una política, van a defender algún niño, niña o alguna comunidad o a un grupo de menores de edad, siempre es importante comprender esa individualidad y ese respeto. Entonces, en el interés superior de la persona menor de edad, es importantísimo su participación y opinión, y esto va a ser conforme a su madurez, porque no le podemos preguntar a una niña de 3 años, por ejemplo, si quiere vivir con el padre o con la madre. Pero conforme va teniendo esa autonomía progresiva, ella sí puede participar en todas las tomas de decisiones en asuntos que le afecten. Además, el tema de la presunción de minoría de edad, cuando se va a tomar alguna acción en el Estado, o la protección, sé que hay gente aquí de Procuradurías de Derechos Humanos o Defensorías del Pueblo, entonces cuando no hay un documento que nos acredite la edad de la persona menor de edad, entonces se va a presumir que es un menor. También es importante en el interés superior no revictimizar a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, si han pasado por una situación traumática, no es necesario que en cada etapa, por ejemplo, de una investigación administrativa, judicial, etcétera, se le esté preguntando lo mismo. ¿Cuántas personas abusaron de ti? ¿Cómo abusaron? ¿Cómo llegaron? Etcétera. Entonces hay que tener cuidado también, eso que algunos de ustedes mencionaban al principio, esa empatía que tenemos que tener con las personas menores de edad. Como vimos, también un principio fundamental, un principio rector es el de igualdad y no discriminación, ya que todos los niños, niñas y adolescentes se les deben garantizar sus derechos fundamentales sin importar ninguna condición. Y ahí vamos a ver cómo en varias oportunidades ese principio de no discriminación ha sido violado por los estados y por ello han sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El principio de participación efectiva es que las personas menores de edad pueden expresar su opinión con la garantía de que serán escuchados en todos los temas que le conciernen. Ser escuchados es no solo oírlos, ok, ya vimos, pero nosotros en un adultocentrismo vamos a decidir lo que creemos que es mejor para esta persona, sino que al contrario, no solo es oírlos, es escucharlos para que esa participación sea efectiva y tomar en cuenta sus opiniones. El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, que es uno de los 3 principios rectores, nos dice que los estados están obligados a garantizar el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de toda la población, lo cual no consiste únicamente en preparar a los niños y niñas para una vida adulta, sino también darle las condiciones para esa etapa de la vida. Es decir, no se trata de formar robots para que sean excelentes profesionales, sino darles la oportunidad también que sean niños que puedan jugar, que puedan reírse, que puedan aprender conforme a la edad y su desarrollo. ¿Cuáles son los instrumentos de protección de los niños, niñas y adolescentes? En el marco de Naciones Unidas tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el marco general de derechos humanos, recuerdan, de 1948, y tenemos ahí sí, en el marco de Naciones Unidas, una convención específica sobre los derechos de los niños. Y esta convención tiene 3 protocolos. Un protocolo significa que hay una convención, que es un tratado marco, y los protocolos van desarrollando algunos aspectos contenidos de manera general en la convención. Entonces tenemos un protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. Otro protocolo es sobre la participación de niños en los conflictos armados y finalmente el tercer protocolo permite la presentación de casos individuales, un procedimiento de comunicaciones que se pueden dar al Comité de Derechos de los Niños. En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lamentablemente a la fecha no tenemos una convención específica que proteja los derechos de las personas menores de edad. Así que lo que les aplicamos, ¿verdad? Son todos los tratados, porque todos han sido aprobados para todas las personas sin discriminación. Entonces, se aplicaría la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Desaparición Forzada. Hice mención de estos tratados porque, como vamos a ver más adelante en la jurisprudencia de la Corte, han sido fuente para dictar sus fallos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una relatoría sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, ha aprobado 6 informes temáticos sobre distintos temas: crimen organizado, cuidado alternativo, garantía de los derechos de los niños y las niñas, y sobre la violencia de las niñas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado bastantes sentencias condenando a estados que han violado los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y además, como yo les explicaba, la Corte Interamericana puede resolver casos cuando ha habido una violación de derechos humanos o dictar opiniones consultivas, que es cuando se le consulta cuál es el alcance de una norma reconocida en un tratado internacional. Y tenemos 2 opiniones específicas sobre los derechos de los niños y las niñas. Una es sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño,
que es la opinión consultiva 17, y luego la opinión consultiva 21 sobre derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y o en necesidad de protección internacional. Esta opinión consultiva es muy interesante, da muchísimas luces e incluso ha sido utilizada por algunos organismos de Naciones Unidas. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre habla sobre el derecho a la protección de la maternidad y la infancia, el derecho a la educación y el deber para con los hijos y los padres. La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene 4 artículos o 4 derechos específicos: el derecho a la familia, al nombre, los derechos del niño que están reconocidos en el artículo 19 de la Convención Americana y el derecho a la nacionalidad que está en el artículo 20. El Protocolo de San Salvador, que yo les dije que es sobre derechos económicos, sociales y culturales, reconoce el derecho a la educación, el derecho a la constitución y protección de la familia y el derecho de la niñez. Entonces vemos que tanto la Convención Americana como su protocolo reconocen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Convención de Belém de Pará, que como sabemos es la Convención para erradicar la violencia contra las mujeres, señala en su artículo 9 que los estados deben tener especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando sea menor de edad. O sea que este artículo protege también a las niñas víctimas de violencia. Y la Convención contra la Desaparición Forzada, que como vamos a ver tenemos varios casos, en su artículo 12 señala que los estados partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, identificación, localización y restitución de menores que hubiesen sido trasladados de un estado a otro. Sobre medidas especiales de protección, este es un caso conocido como Niños de la Calle, pero a mí me gusta más llamarle Villagrán Morales y otros contra Guatemala. Eran 4 muchachos en los años 80 y 90. Había una forma como operaban las fuerzas de seguridad, que era a través de unos carros blancos que se les conocía como la panel blanca. Llegaron y detuvieron a estos 4 niños. Ellos fueron torturados y asesinados y sus cuerpos los dejaron en un parque que se llamaba como San Nicolás, lo cual me parece como un cierre además terrorífico y malintencionado. Entonces la Corte condenó al Estado de Guatemala por la detención, por la tortura, por la violación al derecho a la vida, pero además le dijo al Estado que las personas menores de edad, de acuerdo al artículo 19 de la Convención Americana, primero que no deben ser discriminados. Y aquí se estaba discriminando a unas personas menores de edad por su condición de calle. Luego, que el Estado también debe tener una asistencia especial a los niños privados de su medio familiar. Entonces, estas personas fueron expulsadas de su familia, ¿verdad? Por distintas razones. Y entonces ahí el Estado debería darles una asistencia especial y no detenerlos y asesinarlos. Además, debería haber una garantía de supervivencia y de desarrollo del niño y el derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Se acuerdan que ese era uno de los 3 principios que señalaba la Convención de los Derechos del Niño, que aunque fuera de Naciones Unidas, la Corte la toma para resolver sobre las medidas de protección? Y además dijo que los estados, cuando hay niños que están en situación de calle, tienen la obligación de crear políticas para la reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación.
Y sobre el desarrollo progresivo, la Corte dijo que los niños y niñas son sujetos titulares de derechos humanos. Eso hay que insistir porque a veces nuestras políticas las quieren convertir en objetos de protección, pero son sujetos de titulares y ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan su nivel de autonomía. Y en su primera infancia actúan en ese sentido por conducto de sus familiares. Entonces la Corte ahí dice que en consecuencia, tomando en consideración todo lo anterior, la separación de un niño de sus familiares implica necesariamente el menoscabo al ejercicio de su libertad. Este es el caso Hellman contra Uruguay. Se deben tomar en consideración las condiciones específicas de los niños y niñas y su interés superior para acordar su participación en la determinación de sus derechos. Ven cómo la Corte insiste en el interés superior de los niños y niñas y también en su participación. Y que en esa ponderación se procurará el mayor acceso del menor de edad en la medida de lo posible para el análisis de su caso. Los niños y niñas deben ser informados de sus derechos y deben ser escuchados directamente o por medio de un representante si así lo desean. Y en el caso, como era este caso, si hay un conflicto de intereses entre el padre y la madre, es necesario que el Estado garantice en lo posible que los intereses del menor de edad sean representados por alguien ajeno a dicho conflicto. Instituto de Reeducación del Menor Panchito López contra Paraguay era un centro donde estaban personas menores de edad con conflicto con la ley, que no tenía la infraestructura necesaria a los menores que estaban ahí, no se les daba asistencia médica, no se les daba alimentación, no se les daba educación. Y en el 2000 y 2001 hubo 3 incendios y donde murieron varios de estos menores de edad. Entonces aquí la Corte Interamericana fue muy clara y señaló, y esto es aplicable a todos los estados, que cuando un estado se encuentra en presencia de niños privados de libertad o de personas menores de edad, además de las obligaciones señaladas para todos los niños y niñas, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, porque está a cargo de esa persona menor de edad y debe tomar medidas especiales orientadas al interés superior de los niños y las niñas. Y la protección de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad. Aquí la Corte, en el caso de Walter Bulacio contra Argentina, también en este derecho a la integridad personal que hacíamos mención del artículo 5, señaló que para salvaguardar los derechos de los niños, especialmente para proteger su derecho a la integridad personal, se les debe separar de los detenidos adultos. Además, las personas encargadas de los centros de detención tienen que ser capacitadas para cómo debe ser el trato con una persona menor de edad. Y el derecho de los detenidos de establecer comunicación con terceros que le brindan o brindarán asistencia de defensa y comunicar inmediatamente la detención del menor, que en el caso de Walter Bulacio, la Policía Federal Argentina no lo hizo. Entonces, en ese caso, la Corte Interamericana dijo que la adopción internacional es una forma permanente de cuidado sustituto que puede contemplarse como una de las posibles medidas de protección. O sea, no es que la Corte está en contra de la adopción internacional. Sin embargo, dijo que los estados deben cuidar que el interés superior del niño sea la consideración primordial. 2, que la adopción autorizada por las autoridades competentes la deben seguir conforme a los arreglos de la ley. En estos casos de los menores Ramírez Escobar,
ellos los quitaron a sus padres sin ninguna razón, sin ningún procedimiento, de manera arbitraria, y los dieron en adopción. Luego, también que deben reconocer que la adopción en otro país es una medida subsidiaria. Quiere decir que deben priorizarse las adopciones nacionales porque ahí puede haber un seguimiento por parte de las autoridades. Además, los niños y niñas deben gozar de todas las salvaguardias y debe garantizarse que en el caso de una adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan. Y en esta sentencia, que fue emblemática de este caso de las niñas de padres haitianos en Dominicana, la Corte señaló que el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir de ninguna forma una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni al goce y ejercicio de sus derechos. O sea que si los padres estaban en una situación irregular, no tenían el derecho de quitarles o no reconocerles la nacionalidad. Y que el estatus migratorio de una persona, es decir, de unos padres en situación migratoria irregular, no se transmite a los hijos. Y cada uno de ellos fue dejado en un punto cardinal de la ciudad. Entonces, por eso también se conoce como el caso de los 4 puntos cardinales. Y ahí la Corte Interamericana dijo que en atención al principio de igualdad ante la ley y no discriminación, el Estado no puede permitir y tampoco puede fomentar en la sociedad prácticas que reproduzcan el estigma de que niños y jóvenes pobres están condicionados a la delincuencia o necesariamente vinculados al aumento de la inseguridad ciudadana. Muchas veces el no tomar medidas adecuadas, el Estado lo que provoca es ir creando esos prejuicios y esa discriminación, y además estigmatizando que cualquier niño que esté en pobreza o en situación de calle es un delincuente y que son los causantes de la inseguridad. La Corte dijo que esa estigmatización que se hace sobre estos muchachos crea un clima propicio para que estas personas en situación de riesgo se encuentren una amenaza latente a su vida y libertad. Sobre el derecho a la educación, en la opinión consultiva 17, la Corte dijo que dentro de las medidas especiales de protección que reconocidos en el artículo 19 está de manera destacada el derecho a la educación, que favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones desfavorables para el menor y la propia sociedad. Es decir, los estados no deben ver la educación como un gasto, sino como una inversión para darles a nuestros niños y niñas el derecho a una vida digna y también prevenir situaciones que puedan ser discriminatorias. Y señaló, esto es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, qué tipo de educación, porque a veces decimos, no, si aquí hay una cobertura de educación de un 90%, pero tiene que haber disponibilidad, debe ser accesible, aceptable y adaptable a las necesidades de las personas. Ahora ya casi para ir finalizando, el tema del trabajo infantil, que es muy debatido, pero tenemos que tener claras 3 definiciones. El artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño señala que el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud, para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. La participación de los niños, las niñas y los adolescentes
en un trabajo, una actividad económica que no afecte de manera negativa su salud y su desarrollo, ni interfiera con su educación, es a menudo positiva. La Convención 138 de la OIT permite cualquier tipo de trabajo ligero que no interfiera en la educación de las personas menores de edad, siempre que sea como lo mínimo a partir de los 12 años. Las peores formas de trabajo infantil tenemos la esclavitud, el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la obligación de realizar actividades ilegales o la exposición a cualquier tipo de peligros. Las obligaciones que el Estado debe adoptar para eliminar las peores formas de trabajo infantil son, primero, impedir la ocupación de los niños en ese trabajo. Luego, prestar asistencia directa, necesaria y adecuada para liberarle de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Además, asegurar a todos los niños que hayan sido liberados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible, también a la formación profesional. Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directamente con ellos. Y además, tener en cuenta la situación particular de las niñas. La Corte señaló en su párrafo 165, en este sentido, ha sido reconocido por diversos órganos internacionales que durante los conflictos armados, las mujeres y las niñas enfrentan situaciones específicas de afectación a sus derechos humanos, como lo son los actos de violencia sexual, lo cual en muchas ocasiones es utilizado como un medio simbólico para humillar a toda la comunidad o como un medio de castigo y represión. Para finalizar, les invitamos a escuchar la siguiente canción en modo de reflexión sobre lo visto en el módulo 7, sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hoy es un día distinto. Siento la magia en mi piel. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre. Donde no existe el dolor. Y aunque parezca imposible, el amor puede unirnos para crecer. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay que cuidar nuestra tierra para que vuelva a crecer. Hay que ser parte de un cambio, intentar hacer algo para brillar. Que todo sea alegría, que todos puedan soñar y aprender que la vida es un simple camino a la
al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Para profundizar sobre este tema, te invitamos a ver el tema Días del Manual de Capacitación para Personas No Abogadas a partir de la página 34, publicado en el sitio web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.